Saludos compañeros, en esta exposición les vamos a venir a explicar un poco sobre la construcción de los diagramas PID y los distintos símbolos que tiene. Este grupo está conformado por Fernando Mirabal, Oinay Rojas y mi persona Kevin Pavón. Esperemos que esta exposición sea de su agrado. Antes de pasar a la construcción de los diagramas PID, aquí tenemos que hacer mención a la norma ISA S5.1, que esta norma establece de manera uniforme y estándar los medios de representación, la identificación y funciones propias de los instrumentos o dispositivos, sistemas de instrumentación utilizados para la medición, seguimiento y control presentado en un sistema de asignación que incluye sistemas de identificación y símbolos gráficos. Esta norma tiene por objeto satisfacer los distintos procedimientos de los diversos usuarios que necesita para identificar y representar gráficamente los equipos de medición y control y sistemas. Estas diferencias se reconocen cuando son coherentes con los objetivos de esta forma, proporcionando símbolos de alternativas y métodos de identificación. Esta norma es conveniente para el uso de diferentes sectores de la industria, ya que se requiere el uso de esquemas de sistemas de control, diagramas funcionales y esquemas eléctricos para describir la relación con el equipo de procesamiento y su funcionalidad de equipos a medida y control. Buenas compañeros, mi nombre es Keiber y continuando con esta exposición yo les vengo a explicar ahora sobre los diagramas de instrumentación de PID. Se denomina diagrama PID o diagrama de instrumentación y canalizaciones de la planta al esquema donde se registra toda la instrumentación sobre un diagrama de flujo de proceso que permite asociar cada elemento de medición o control un código al que comúnmente se denomina tag del instrumento. Los símbolos y nomenclaturas que se utilizan en los diagramas de instrumentación están desarrollados en diversos estándares. Una norma muy difundida a nivel mundial son las publicadas por la ISA, en particular la S5.1, como ya se explicó anteriormente. Los sistemas de control de procesos se representan en diagramas de tuberías e instrumentación PID, utilizando los símbolos normalizados que se representan instrumentación, tuberías, bombas, motores y otros elementos auxiliares. Los instrumentos del lazo de control se representan por un círculo con las letras de designación del instrumento, así como el número de identificativo del lazo de control al cual pertenece. Ahora, aquí tenemos los criterios de la elaboración de un PID, lo cual tenemos que los equipos a mostrar de cada elemento, incluyendo las unidades separadas, las unidades en paralelo y resumen de las especificaciones de cada equipo. Tenemos las tuberías, que es incluir todas las líneas, incluyendo las purgas y tornas de muestra, y especifica lo que son el tamaño, que es emplear la designación del estándar, el strudel, que es el espesor, los materiales de construcción y el aislamiento, tipo y espesor. Tenemos lo que son la instrumentación, que a identificar, que son los indicadores, registradores, controladores y mostrar los lazos de control principales. Y los servicios auxiliares, identificar, que serían los puntos de entrada y puntos de salida. Cada alternativa se muestra numerar cada tubería de las especificaciones de cada línea. Se pueden recoger de una tabla anexa al diagrama siempre que sea posible. El tamaño físico de las operaciones unitarias más importantes debe guardar relación con el tamaño del símbolo empleado en el diagrama. Las conexiones de los servicios auxiliares, como vapor, agua, de refrigeración, entre otras cosas, toda la información del proceso que puede ser medida en la planta de muestra en el PID dentro de círculos. Esto incluye información que se va a registrar y a la que se va a utilizar para los lazos de control de proceso. La ubicación de estos círculos en el diagrama indica dónde se obtiene la información del proceso e identifica las medidas que se realizan. Como se trata la información queda identificada mediante un número dentro de una caja en el PID. Ahora pasamos con la identificación de los instrumentos. En los PID o diagramas de instrumentación y canalizaciones es importante y fundamental la identificación de los instrumentos que conforman el diagrama del flujo de proceso.
Esta identificación se hace mediante un código al que comúnmente se denomina tag del instrumento, en el cual consiste un arreglo de letras. Cada instrumento o identificación o función a ser identificado es designado por un código alfanumérico o número de etiqueta, como se indica en la siguiente figura, que en el lazo las partes se identifican con una etiqueta generalmente común a todos los instrumentos o funciones pertenecientes al lazo. Se pueden agregar un sufijo o un prefijo para completar la identificación. Para un registrador controlador tendría la forma de TRC-2A con la siguiente información. Aquí tenemos la identificación del registrador controlador con la primera letra, que es la variable. Tenemos las letras sucesivas de función, controlador, convertidor, transmisor, entre otras cosas. Tenemos el número de lazo, que indica el lazo de control del diagrama, y el sufijo, que se usa para diferenciar dos o más instrumentos en un mismo lazo de control. Ahora tenemos lo que es la identificación funcional. La identificación funcional de un instrumento o su equivalente funcional consiste de letras tomadas de la tabla 1, que incluye una primera letra a la cual es para designar la edición o variable inicial, y una o más letras sucesivas las cuales designan las funciones ejecutadas. Ejemplo, tenemos la FCB, que es la válvula de control de flujo. Tenemos la PI, que es el indicador de nivel. Tenemos la LIC, que es el controlador indicador de nivel. La identificación funcional de un instrumento está de acuerdo a la función y de no acuerdo a su construcción. Así, un registrador diferencial de presión usado en la medición de flujo se identifica como FR. Las letras sucesivas de la identificación funcional designan una o más lecturas o funciones pasivas y o funciones de salidas. Aquí tenemos la siguiente tabla con las letras de identificación. Como la primera letra y las letras sucesivas, tenemos las variables de medida, modificador, funciones de lectura, funciones de salida y su modificador. Aquí tenemos el análisis con su función de lectura de alarma. Tenemos también lo que es el quemador de combustión con su función de lectura de selección del usuario, su función de salida de usuario y su modificador usuario. Y así vamos con todos los variables de medida que tenemos en la tabla con sus respectivas especificaciones. Ahora pasamos con lo que son las tablas de símbolos gráficos. El conjunto de símbolos gráficos incluidos en esta parte están destinados a ser utilizados para preparar los diagramas de instrumentación, los diagramas funcionales, los diagramas de lógica binaria y los esquemas eléctricos. Los símbolos mostrados en las diferentes tablas son dibujados a tamaño completo para su uso en los diagramas o bocetos. Los símbolos del dispositivo y su función se muestran en la tabla 2, basándose en el formato tradicional que indica los círculos de un tamaño de 11 milímetros, pero pueden ser cambiados por el uso frecuente de 1,5 de pulgada o un circuito de 12 milímetros. Las tablas de uso para aplicaciones comunes. Los diagramas de instrumentación que contienen los dispositivos de instrumentación y sus funciones se construyen a partir de los símbolos que se mostrarán en las siguientes tablas, en las cuales mi compañero Fernando les va a explicar a continuación. Pero antes, aquí tenemos lo que es el ejemplo de una construcción de diagramas PID. Aquí tenemos la ilustración de un lazo de flujo, en el cual en este ejemplo corresponde a un lazo caudal que se eligió el número 110 para identificar el lazo. El circuito FE110 indica el elemento primario de medición de caudal. Como se colocaron las dos barras sobre la línea de caudal, se trata de una placa de orificio conectado a un transmisor FIT 110. La letra L significa que hay un indicador local. Este transmisor es electrónico, ya que la salida es una línea de guiones. El FY 110
es un relé que extrae la raíz cuadrada a la señal y se utiliza el sufijo "a" ya que el mismo lazo contiene otro relé. El controlador se designa FRC110 y tiene la letra modificadora R, que significa que posee un registrador del FY 1108. No, perdón, el FY110B es un relé conversor de la señal eléctrica a señal neumática, la línea de lazo continuo de doble guión cortándola, el elemento final del control de una válvula de actuador neumático a la que se identifica como FB110. A continuación les voy a explicar lo que son los distintos símbolos que existen. Como podemos ver, tenemos los dispositivos de símbolos de instrumentación. Aquí tenemos distintos tipos de instrumentos, como los discretos, los de control distribuidos, los de función computador y los de función PLC. Y como pueden ver, para cada uno tenemos una distinta simbología dependiendo del caso. Tenemos el caso de que esté en un montaje de campo, en una localización de panel principal, en una localización de panel auxiliar o en una localización detrás del panel. Símbolos transistores. Los transistores son elementos que se encargan de transmitir una señal de un punto A a un punto B, y también pueden ser de dos tipos, neumáticos y eléctricos. Aquí tenemos unos distintos símbolos para cada caso, donde tenemos el de formato burbuja, que es para saber el tipo del elemento, la notación también, y el acoplamiento si está cerrado. Combinaciones de letras para la designación de mediciones variables. La tabla que se muestra a continuación contiene las diferentes abreviaciones de variables e instrumentos usados para la medición de flujo, nivel, presión, temperatura y análisis. El contenido de esta tabla es un complemento para que se usen los símbolos de los transistores mostrados en el anterior caso. Y como pueden observar, aquí tenemos nuestra tabla. Aquí tenemos algunos elementos para la medición de señales variables, que son aquellos instrumentos que pueden realizar mediciones o seguimientos dependiendo de su finalidad. Tenemos, por ejemplo, el instrumento, la inscripción y el símbolo que lo representa. Tenemos también instrumentos que sirven para la detección de un solo sensor, con doble sensor y también de fibra óptica. Elementos de flujo variable. En la siguiente tabla se encuentran los símbolos de instrumentos utilizados para la medición de flujo. Aquí se pueden encontrar medidores de líquidos para tuberías, canales abiertos, medidores, etc. Como pueden ver, tenemos distintos tipos de simbología dependiendo de la configuración de lo que se esté utilizando. Tenemos distintos tipos de platina, por ejemplo, de edificio concéntrico, excéntrico y de segmento. También tenemos boquillas de flujo y su diagrama. También tenemos en la otra imagen distintos tipos de tubos, como el tubo Venturi, otros tipos de platina como las que tienen orificio integral, algunos tipos de tubos estándares, promedios, de turbina, etc. Distintas configuraciones para distintos niveles variables. Instrumentos secundarios. Estos son aquellos que se utilizan para medir y tener control de dispositivos que incluyen hardware y que no se limitan a visores de nivel, manómetros, termómetros y reguladores de presión. Aquí, como pueden ver, tenemos algunos distintos tipos de símbolos de elementos secundarios para sus distintas mediciones. Tenemos para medir flujo, para medir nivel, presión y temperatura, con su respectivo simbología. A continuación se muestran las líneas de conexión entre instrumentos, es decir, cómo conectar un instrumento con otro. Como existen distintos tipos de señales, también existen distintos tipos de simbología. Tenemos la señal variable, neumática, electromagnéticas o sónica, dependiendo de si tiene guía o no, eléctrica, hidráulica, capilar, de datos, mecánico, etc. Cada una viene presentada con su simbología y existe para distintos tipos de usos.
Conexiones entre procesos y equipos. La tabla que se muestra a continuación nos enseña los símbolos que se deben emplear para la conexión entre procesos y equipos en la elaboración de los diagramas. Tenemos cómo conectar los instrumentos genéricos conectados a equipos, líneas de procesos o equipos que no pueden ser trenzados, instrumento con impulso el cual no puede ser trenzado o a la vez sí, conexión de enrosca, instrumento de zócalo, soldado, etc. Elementos finales de control. Bueno, como el nombre se indica, son los elementos finales de control, es decir, lo que se encuentra normalmente al final de un diagrama PID. En este caso, como pueden ver, la mayoría son válvulas y también tienen distintos tipos y cada uno tiene su respectiva simbología. Tenemos válvulas de 3 vías, de ángulo, de 4 vías en forma de mariposa, de globo, de fuelle, pellizco, tapón, etc. Cada una con su respectiva simbología. Símbolos de actuadores. Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Como pueden ver, aquí tenemos la simbología, descripción e imagen de distintos tipos de actuadores. Tenemos el genérico, el que tiene diafragma con resorte, el que utiliza el diafragma con presión, con pistón, ya sea rotatorio lineal, el manual, etc. Distintos tipos de actuadores. Como existen distintos tipos de actuadores, también existen distintos fines para los mismos. Aquí tenemos alguno y cómo se representa en su simbología. Tenemos uno sin indicador, con indicador, uno de área variable, uno de flujo constante, uno que regula el nivel, uno que regula la presión tanto interna como externa, uno que reduce la presión, en fin, distintos tipos de actuadores para distintos fines. Simbología de equipos de procesos. Estos símbolos son usados para diagramas PFD, aunque hay diagramas PID que los incluyen para mostrar un poco de información más detallada y el proceso que estos representan. Tenemos por ejemplo lo que vendría siendo un ventilador, una bomba, compresor, turbina, distintos tipos de separadores, pulverizadores, etc. Es decir, cada tipo de proceso viene representado con un símbolo. Por último tenemos los símbolos funcionales. Como pueden ver, cada símbolo representa una función distinta, como por ejemplo los de medición, de entrada, de lectura, los controladores, ya sean de un modo simple, de un modo doble o incluso triple, los procesadores de una señal manual y los elementos de controles que vendrían siendo las válvulas.